Saludos, collacios y collacinas, y bienvenidos a mi canal que es el vuestro. Hoy voy a enseñaros la última herramienta de cortar y pinchar que ha llegado a mi poder, que es esta, el Mora modelo 2000. Los motivos por los cuales me he hecho con ella podrían resumirse en uno solo, que es el siguiente. Tengo varios cuchillos, pero hasta ahora no tenía ningún cuchillo de esta casa, no tenía ningún Mora. Y bueno, decidí pues hacerme con uno. Y aquí está. Si queréis saber un poco más de esta herramienta, quedaos a ver el vídeo. Bien, el cuchillo es este. Es un cuchillo fabricado por la casa sueca Moragnif. Aquí detrás podéis ver la pegatina con la que viene certificado que el cuchillo está fabricado en Suecia. Y como os digo, es un cuchillo que he adquirido básicamente por el hecho de que no tenía ningún cuchillo de esta casa. Las opciones que me planteé en un principio fueron un poco las típicas, pues un companion o un cuchillo de ese estilo. Pero como ya tengo el Ultraforce, pues quería, digamos, hacerme con un Mora un poco distinto o fuera de lo más común. Un cuchillo que siempre me ha gustado mucho es el Kansbol, por esa geometría variable que tiene en la hoja y porque es un cuchillo muy original, pero tampoco quería gastarme la pasta que te piden por un Kansbol. Así que después de ver varios vídeos y escuchar a varios compañeros, descubrí el Mora 2000. Es un modelo que tiene bastantes años, del que recientemente han sacado una edición aniversario en color negro, muy chula, aunque el cuchillo básicamente es igual, solo que más caro. La hoja de este cuchillo es exactamente idéntica a la del Kansbol y solo cambia la funda y el cabo. El cuchillo es una pieza muy ligera. El cuchillo no llega a los 100 gramos, pesa en báscula 97 gramos. Y el conjunto de funda y cuchillo ronda los 100, no llega a los 140, 138 gramos más o menos. Como os digo, es un cuchillo muy ligero. Y el conjunto de cuchillo y funda tiene unas líneas extremadamente limpias y puristas. Incluso el estilo de la funda a mí me recuerda un poco al estilo de los cuchillos japoneses. Esta forma de canutillo, digamos, que tiene, ¿no? El precio del cuchillo son unos 30 euros, quizá un poquito por debajo o un poquito por encima, depende de dónde lo adquiráis, entre los 28 y los 32. Y bueno, es un precio más o menos asequible. Como os digo, es un cuchillo muy ligero y yo me lo he comprado para llevármelo en sustitución de una navaja cuando voy a hacer un par de noches a media montaña, por ejemplo. Y pues para llevarme un cuchillo de hoja fija, pero que no pese y que ocupe poco espacio. Este cuchillo con estas líneas de cuchillo y funda no ocupa prácticamente nada en la mochila. La funda es una funda en material plástico
extremadamente simple, extremadamente limpia de líneas, cuyo método de porte es un simple loop de cuero que va sujeto a la vaina de plástico con dos digamos, remaches. Retiene perfectamente el cuchillo y no pesa prácticamente nada y, como veis, ocupa muy poco espacio. Tiene un detalle muy interesante que demuestra que la sencillez no está reñida con el pensar bien las cosas. Los dos remaches que sujetan el loop de cuero a la funda de plástico están introducidos, no sé si aquí se podrá ver, en una especie de rebaje en el plástico. No sé si aquí se va a poder apreciar. De tal manera que cuando tú introduces el cuchillo en la funda, ni la hoja ni el cabo tocan en ningún momento el metal de esos remaches, con lo cual no rayas la lámina del cuchillo ni dañas el plástico del cabo. Respecto a la funda, poco más que decir. El cuchillo más o menos todos conocéis cómo es. Está sin estrenar, todavía no lo he estrenado. Y es un cuchillo curioso, cuanto menos. El cabo es de plástico inyectado y con un recubrimiento en esta parte central de un material gomoso. Ese material gomoso, junto con los volúmenes que se le han dado al cabo, hacen que sea muy cómodo y que tenga un grip espectacular. Ya os digo que aún no lo he probado, no lo he sacado al bosque, pero apunta a unas maneras terribles en cuanto a comodidad y grip. En cuanto a la hoja, bueno, la hoja está fabricada en acero inoxidable. Aquí no pone el tipo de acero, pero es un acero que todos conocéis, es el 12C27 Sandvik, que es el acero en el que suelen fabricar, el inoxidable en el que suelen fabricar en estos países escandinavos. Cuando fabrican en carbono tienden a usar el 80 Croban 2 y cuando fabrican en inoxidable el Sandvik, bien el 12C27 o el 14C28. En este caso es el 12C27. Y en cuanto a la tipología de la hoja, pues es una de las cosas que más me llamaban la atención del cuchillo. Es una hoja de morfología variable, mixta, en el cual hay una parte que es un vaciado Scandi, acero, y luego la parte de la punta, el vaciado cambia a un bisel, a un vaciado plano con un bisel bastante ancho. Es lo que se llama un white flat o un plano ancho. A su vez, la línea de la hoja cambia a partir de este punto porque, como podéis ver, la hoja, el espesor es muy contenido. En su parte más ancha tiene 2 milímetros de espesor y se afila hasta casi 0,9. ¿Y eso qué hace? Eso hace que, al ser un cuchillo de vaciado Scandi, acero, y con este espesor, lo convierte en un maldito bisturí. Esto corta tremendo. Además viene afiladísimo de casa. Afiladísimo. Yo no pensé que venían tan afilados estos cuchillos y me ha sorprendido. Insisto, todavía no lo he probado, ¿eh? Pero solo al tacto mete miedo. Es un cuchillo original, bonito, a mí me gusta, porque cumple, digamos, lo que a mí me gusta de los cuchillos, que son las líneas limpias y simples. Es una herramienta pensada y diseñada para lo que tiene que ser, que es cortar y pinchar, y que, pues gracias a esta geometría variable del amolado, se desempeña o debería desempeñarse bien en labores de talla, de madera, de trabajo de madera, de talla de fornitura,
Y luego esta parte de adelante pues ayudaría a otros tipos de corte o otros tipos de proceso de trabajo, como podría ser la comida. Aunque insisto que teniendo en cuenta el espesor tan contenido y el vaciado Scandi acero, este Scandi no tendría demasiado problema con la comida tampoco. Es un cuchillo muy punzante y muy cortador. Muy ligero, que exige muy poco mantenimiento y que pues debería de cumplir sobradamente las funciones para las que está pensado, que son cortar y pinchar en un entorno outdoor, en un entorno de naturaleza. Ahora bien, después de tener el cuchillo en la mano y verle en persona, digamos, yo no creo que este cuchillo sea un cuchillo para trabajos demasiado exigentes. Exigentes en cuanto a la cuestión de forzar demasiado sus límites. Primero, es un cuchillo con un espesor muy, muy delgadito y con una punta extremadamente aguzada. Con lo cual, yo no forzaría demasiado los trabajos con la punta de este cuchillo. Como os digo, yo lo he comprado, lo he adquirido para llevármelo al monte más que al bosque. Es decir, me lo he comprado más como un cuchillo de camping, por decirlo de alguna manera, que como un cuchillo de bushcraft. Eso no quiere decir que el cuchillo no sea perfectamente válido para bushcraft, pero yo lo he comprado con ese criterio. Lo he comprado pensando en llevármelo cuando voy a pasar un par de noches a media montaña y usarlo pues para pequeñas tareas, como puede ser cortar unas cuerdas o unos cordinos, comer y hacer pequeños trabajos con madera, como puede ser fabricarte unas estaquillas o cosas por el estilo. Pero no es un cuchillo al que le voy a dar un uso, digamos, intenso de trabajo en madera. No es un cuchillo con el que te haga pensado hacer demasiados bastoneos, ni demasiados trabajos de punta, ni torsiones, ni palancas, ni nada por el estilo. Más que nada porque no considero que sea una herramienta para eso. Ya os digo, esto es solo la presentación, el cuchillo está sin estrenar. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Pero a priori pinta muy bien. Las dimensiones, como os digo, espesor 2 milímetros en su parte más ancha, afilándose hasta el 0,9 en la punta. Longitud total 22 centímetros y medio, de los cuales 11 centímetros son de hoja y 11 y medio de cabo, lo cual coincide con mi tamaño ideal de cabo, curiosamente, y los cabos que hago en los cuchillos por encargo, todos tienen 11 centímetros y medio, y a mí me encaja como un guante. Digamos cosas no negativas, pero cosas que hay que tener en cuenta cuando vayas a usar este cuchillo, pues que por la forma que tiene, no tiene, digamos, una guarda o defensa delantera muy predominante, que sobresalga mucho, y creo que es un cuchillo con el que, sobre todo si no tienes experiencia en trabajos, tienes que tener cuidado sobre todo al hacer cortes por empuje. Si el cuchillo se te traba haciendo un corte por empuje, es relativamente fácil que este dedo se te escape hacia adelante. En los cortes por tracción no ocurre eso porque la forma del cabo retiene muy bien el cuchillo al traccionar hacia atrás, pero en los cortes por empuje o en las presiones de clavado de punta habría que tener cierto cuidado. Aunque insisto que con la punta de este cuchillo yo poca broma voy a hacer. Y poco más. Estas son los preliminares, la revisión preliminar del cuchillo. Ahora falta darle trabajo. Cuando lo haya usado más, os diré mis impresiones y mi valoración. Pero en principio, un cuchillo original, con pinta de ser un terrible cortador y que espero que me dé muchas satisfacciones. Así que nada más, un abrazo muy fuerte a todos y todas, cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos.